Si tienes dolor ciático, normalmente te dicen lo mismo. Es la raíz nerviosa, hernia discal o protrusión, y cuando ahí hay presión, por eso surge el dolor. Pero según mi experiencia, eso casi nunca tiene algo que ver. Por eso ese problema casi nunca se soluciona y acaba quedándose para siempre. Te explico en este video de dónde viene exactamente el dolor, algo que probablemente ni hayas oído, pero que te va a tranquilizar de inmediato. Pues primero que nada, no tienes que preocuparte para nada, porque para la mayoría de la gente es como una caja negra. Tengo ciática y ni siquiera saben qué está pasando ahí. Eso lo vamos a eliminar por completo hoy. Y si entiendes de qué se trata, te invadirá una calma total. Primero veamos, ¿qué es ese nervio ciático exactamente y de qué se trata realmente? Nace justo aquí, en la región lumbar baja y en parte en el sacro. Se habla de raíces nerviosas que salen de ahí y que al final se juntan todas entre sí. Y se juntan justo aquí en este punto. Y ahí se forma ese nervio agrupado, que es tan grueso como un pulgar, realmente grande. Y luego, prácticamente, sale por aquí, corre por aquí, detrás, a lo largo de la parte trasera del muslo. Sobre el hueco popliteo, baja por la pantorrilla, o mejor dicho, aquí en el hueco popliteo. Es aún importante, ahí se ramifica. Una rama baja por aquí, por la pantorrilla hasta el pie, e incluso llega hasta los dedos del pie. Y en todos esos puntos puede haber dolor, pero los dolores principales están en la parte baja de la espalda. Quizás te ocurra a ti. A veces tiende a seguir extendiéndose hacia los glúteos, por toda esa zona. Luego aparecen dolores tirantes aquí a lo largo del muslo. En la corva de la rodilla también duele bastante. Baja por la pantorrilla y duele un poco. En el pie también puede doler, o sea, por donde va ese nervio. Puede haber dolor. Y eso hace pensar, claro, ahí está el nervio. Por todo ese largo recorrido con frecuencia suele haber dolor. Probablemente el nervio se irrita justo aquí arriba en las raíces nerviosas, donde se juntan esas pequeñas ramas nerviosas, y son distintas señales de control que inervan diferentes zonas de la pierna y del pie en su totalidad. Y así surgió esta teoría, que por eso los dolores que surgen ahí siempre tienen que ver con que este nervio de arriba esté alterado por una hernia de disco, por un Clyde-Wirbel, por una protrusión discal o por un estrechamiento del canal nervioso, y que esas lesiones expliquen por qué los síntomas persisten o cambian con el tiempo. Y eso va a generar el dolor y entonces se busca, ¿vale? Quizá lo conozcas, si ya te pasó a ti, te hacen pruebas de imagen y entonces se intenta localizar. Lo que se busca por aquí arriba, sobre todo tras hernias discales, son hallazgos que realmente puedan explicarlo. Pero muchas veces no aparece nada, y aunque aparezca algo, ahí arriba casi siempre te ponen alguna inyección o te suelen acabar operando, simplemente. Pero muchas veces el problema no se arregla por eso. Y durante los primeros tiempos de nuestra terapia se fueron acumulando cada vez más experiencias de que, bueno, exactamente esos dolores que se describen en las nalgas y la zona lumbar, en la parte posterior del muslo, detrás de la rodilla, la pantorrilla y hasta el pie. Básicamente se eliminan realmente con facilidad al liberar las tensiones de músculos y fascias que tienen que ver con ello. Así que eso se fue alejando cada vez más de la teoría convencional de que algo está siendo presionado, que las fibras nerviosas se comprimen de algún modo y entonces el nervio, por así decirlo, transmite esa sensibilidad a la presión desde aquí arriba correspondiente a las fibras nerviosas que estaban afectadas, una vez para allá, otra vez para allá, otra vez para allá, porque sin tener en cuenta esta zona de arriba, podíamos quitar el dolor de aquí abajo con relativa facilidad. Para dejarlo claro, si el nervio que va de aquí arriba hasta aquí abajo se comprime arriba, debería notarse también de forma clara donde se comprime, doler. Entonces, ¿por qué no le duele donde lo comprimen, sino que le empieza a doler más abajo, en las nalgas? Se puede decir que aún está relativamente localizado, pero hay casos en que duele bajando por la pierna e incluso hasta el pie en ocasiones. Y se siente cosquilleo y todas esas sensaciones. ¿Y por qué se manifiesta el corazón aquí abajo y no aquí arriba, donde ocurre? Para mí eso siempre fue completamente algo sin sentido. Escribe en los comentarios en dónde se te manifiesta a ti. Pues, ¿dónde pasa exactamente en realidad?
dónde lo notas más, dónde menos. Y ahora hay dos opciones. O sea, en esta teoría convencional, de que ahí arriba, por una hernia de disco, pongamos por ejemplo, que algo está siendo presionado. Ahora hay dos posibilidades. Una es que realmente haya una hernia de disco y entonces se opera. Entonces, eso que se ha abultado, lo que ha salido, lo quitan para que vuelva a haber espacio. Y luego la operación termina y al principio está bien y medio año después vuelve otra vez en el glúteo o en la pantorrilla. O a veces ni se nota el daño en el disco y entonces normalmente se trata con inyecciones, con frecuencia. Entonces se inyectan analgésicos por toda esta zona y puede que ayude o no, pero la mayoría de las veces no de forma duradera. Quizá te pase a ti también. Al principio está bien una semana, quizá dos, y luego vuelve a empezar. Puede llegar al punto de que la gente se ponga una inyección una vez al mes o cada 2 semanas. Y yo, claro, digo, por el amor de Dios, no lo hagas, porque cada vez es una intervención en la bioquímica del cuerpo. Debe haber una causa que solucionar duraderamente. Ya veremos. Esa explicación tradicional sobre el origen del dolor chocaba cada vez más con nuestra experiencia de que los dolores en la parte baja de la columna, en la mayoría de los casos, son relativamente fáciles de eliminar. Si sabes cómo. Simplemente normalizando la tensión excesiva de los músculos y de las fascias aquí delante, en la zona frontal del cuerpo y también justo aquí detrás. Y cuando las tensiones se normalizan, esos dolores de espalda en esa zona suelen desaparecer. Eso ocurre, por un lado, porque nuestros terapeutas aplican la llamada osteopresión. Es un método en el que se actúa sobre ciertos receptores en los huesos que son capaces, según nuestra explicación, de normalizar a través del cerebro la tensión de determinados músculos. Y entonces el dolor cede, normalmente en el primer tratamiento, o con ejercicios de autoobservación y fortalecimiento se consigue lo mismo, donde se hacen ciertos estiramientos. Y con ese estiramiento se normaliza la tensión de los músculos y las fascias y el dolor desaparece. Y al final desaparece por completo. Y eso no solo valía para la espalda, también para los glúteos. Pues recuerdo a muchísimos pacientes que venían con el diagnóstico de isquialgia, isquias o algo así, que en su cabeza a mí me llegaban, yo los trataba y totalmente al margen de ese diagnóstico de nervio, yo simplemente relajaba los músculos y las fascias y entonces el dolor en el glúteo se iba y al poco tiempo notaban una mejoría clara, se calmó, estaba bajo control. Y lo mismo con los dolores detrás de los muslos. Normalizar la tensión de los músculos y las fascias, la corva exactamente igual, la pantorrilla y el pie exactamente igual. Y, junto a la experiencia de que la mayoría de estos dolores son fáciles de quitar si sabes cómo, nació nuestro modelo explicativo del dolor. Ahora te va a interesar bastante porque es muy distinto a cómo normalmente se explican los dolores. Eso quiere decir que el dolor no aparece porque algo esté roto, ni porque esté dañado o con desgaste, sino porque es un dolor funcional causado por alteraciones en la forma en que funcionan e interactúan los tejidos y el sistema nervioso. Dios mío, ¿qué es un dolor funcional? Eso es muy fácil de explicar. Un dolor funcional no es estructural. En lo estructural, algo está roto, hueso, disco o similar. A nivel funcional no tiene por qué estar roto, quizá para ti. Ahora es muy interesante saber que la mayoría de los dolores de espalda son funcionales. ¿De dónde saco eso? Un 90% más o menos. El 90% de los dolores de espalda son inespecíficos. ¿Pero qué significa inespecífico? Que no se encuentra nada concreto, no hay nada realmente roto. Ahí se culpa a la psique de alguna manera y tal. Sí, pero son como explicaciones por compromiso. Simplemente no hay nada roto y aún así duele, y a eso lo llaman inespecífico. No solo en la espalda, dolor sin causa en todo el cuerpo. Es una palabra bonita que un poco lo disimula. En realidad tendría que decirse, no sabemos cómo surge ese dolor. Eso se llama inespecífico. Esos dolores, hasta hoy, no están aclarados por la medicina convencional. No hay explicación, hay conjeturas como dije que sea la psique o alguna otra influencia. Pero eso no está aclarado. Si has entendido nuestro modelo del dolor de alarma, entonces ya tienes claro qué son los dolores inespecíficos y cómo suelen manifestarse.
porque son dolores en los que no hay nada roto. Vas a la radiografía, a la resonancia, al TAC y no aparece nada. Y nuestro modelo del dolor de alarma, que duele sin que haya nada roto, es precisamente la explicación para estos dolores inespecíficos, que hasta hoy no se han podido explicar de forma convencional. Vale, pero ahora, en serio, ¿qué es el dolor de alarma? Dijimos que es un dolor funcional, no hace falta que nada esté roto. Pero, ¿por qué surge en primer lugar? Surge por esto, nuestra explicación, porque en el momento en que se van acumulando cada vez más tensiones en los músculos y fascias, que, por ejemplo, presionamos los cuerpos vertebrales cuando se cargan los discos intervertebrales, que presionamos la articulación de la cadera, presionamos la cabeza contra la sartén, que en la articulación de la rodilla presionamos los huesos, que presionamos los meniscos, que presionamos los cartílagos. El dolor de alarma es la respuesta del cuerpo que tiene por objetivo evitar daños internos que puedan surgir por estas presiones. O sea, hay que evitar la artrosis, la hernia discal y también el desgarro del menisco por todos los medios, de veras. Para eso está el dolor de alarma. Se lo explico aquí en esta zona con detalle. ¿Qué hago ahora? Estoy sentado para explicarte con calma muchas cosas, pero tú también te sientas a menudo. La sociedad está sentada demasiado a menudo, sin compensarlo. No solo en el escritorio, también al comer, en el cine, en coche, en tren, y muchos duermen sentados. ¿Por qué? De lado, con las rodillas recogidas. Duermen sentados. Están como de lado, pero en posición sentada. ¿Y qué pasa ahí? Aquí delante están los flexores de la cadera. El flexor de la cadera de la pierna derecha va desde aquí sobre la ingle. Un músculo enormesísimo recorre a lo ancho la cavidad abdominal. Una parte va a la columna lumbar y la otra se mete aquí en la pelvis. Y este músculo eleva la pierna. O si estás boca arriba, eleva el torso, el cuerpo hacia arriba y lo mantiene estable durante el movimiento. Y este músculo, si estamos sentados, se acorta o alarga. Piensa, si las piernas están así, el músculo está fijado aquí, en este punto. Te lo muestro para que lo veas mejor. Quizá aquí, en este punto. Cuando eso sube, entonces ves, dejo mi dedo aquí. Donde está ahora, cuando está de pie, ¿ves cuánto se acorta ahora? Exacto, la distancia entre ese punto del muslo y la punta de mi dedo. Si ahora estás sentado todo el tiempo. El cuerpo acaba acostumbrándose. ¿Por qué? El cuerpo es como un instrumento biológico, por así decirlo, y siempre está entrenando. Todo lo que hacemos es un entrenamiento para el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque los músculos y la fascia y otras estructuras, pero sobre todo los músculos y las fascias del cuerpo, y si se acortan, entonces se acostumbran a ello. Con la fascia puedes imaginártelo realmente bien. Coge una media elástica. Es increíblemente elástica. Si la sueltas, vuelve a contraerse, sin arrugas. Y esa estructura entrelazada en la investigación de las fascias, se habla de este tipo de estructura, que conduce a una propiedad muy flexible del tejido. Y en el momento en que ahora esta malla intestinal ya no está a tensión, sino se junta completamente, entonces a la malla intestinal le da igual, porque es material muerto. Pero la fascia está viva, así que si la fascia llega a una posición así, se altera esa bonita capacidad de deslizamiento natural de la estructura, que es realmente bien flexible. Hay nudos, hay enredos, hay recorridos transversales que se forman porque la fascia vive como una telaraña tridimensional y dinámica en constante movimiento. Y la araña dentro, que teje la red, eso en el cuerpo. Son pequeñas unidades, pequeñas partículas que tejen la fascia, la refuerzan, la quitan y la remodelan continuamente, según lo que haga el cuerpo. O sea, si una fascia se estira una y otra vez, y luego se acorta, y luego se vuelve a estirar, y otra vez se acorta, entonces seguirá conservando esa propiedad. Que participe bien en cualquier estado. Yo siempre lo muestro con el brazo, porque si ahora aquí los músculos de la parte interna, los flexores, imaginen que ahora están muy estirados.
Los extensores por fuera ahora están cortos. Ahora doblo el brazo. Entonces tuvieron que alargarse y estos de aquí están realmente bastante cortos. Si me imagino que el brazo solo se mueve en esa zona y que esa longitud ya no la ocupan los flexores y esa longitud ya no la ocupan los extensores, entonces se van acortando cada vez más, se enmarañan más y los músculos se acostumbran a esa tensión. O sea, se acostumbran a no aflojar tanto tiempo como en verdad haría falta para recuperar la flexibilidad y soltura de antes. Porque, volviendo a sentarnos, siempre nos sentamos así, sin compensarlo. Y ahora piensa, si esto de delante está acortado, ¿qué tengo que hacer para volver a alargarlo? Eso sería neutral. Pero neutral aún no es suficiente. Quiero compensar de modo que se equilibre y no que lo equilibren, así que tengo que retroceder un poco más. Sí, ya lo ves. Eso hace exactamente lo que está acortado delante, sobre todo el flexor de cadera, nuestro ejemplo. Así se vuelve a estirar y entonces, cuando estoy inclinado hacia adelante y hago lo mismo hacia atrás, llego a la posición neutra, donde vuelve a estar relajada y el cuerpo vuelve a colocarse normalmente respecto a sus tensiones de forma natural y equilibrada. Y si haces exactamente lo que te acabo de mostrar aquí, o incluso por la osteoporosis, por ejemplo aquí, este punto por donde entra el músculo se somete a presión constante y sostenida. Entonces, eso se relaja y en ese momento, como por un pequeño milagro, que en realidad es pura biomecánica y nuestro conocimiento, el cerebro apaga el dolor aquí, en la parte posterior de la espalda, de forma casi inmediata, porque ya no hace falta. Imagina, tienes demasiado tirón por delante, te jala hacia adelante, atrás la zona de la espalda. No se puede ver ahora. Imagina eso. Ahora me agarro la camisa por detrás. ¿Me tira otra vez hacia atrás? ¿A dónde? Eso afecta directamente a los discos. Y si el tirón se normaliza realmente, el tornillo de la barra dejará de estar cargado. Y el cuerpo le dice al cerebro, vale, pues vamos a apagar ahora mismo ya este dolor de alarma. Eso es el dolor funcional. Su función es advertirnos. Y cuando la advertencia ya no hace falta, porque las tensiones se han normalizado, el cerebro apaga esa función. Entonces, ¿no vemos el dolor en absoluto como algo molesto, ni siquiera como algo verdaderamente negativo? Claro que duele, pero no porque quiera hacer daño. No es que te preguntes qué me está castigando. Tiene una función concreta, alarma. Y antes estábamos con las inyecciones. Si ahora inyecto ahí y la causa, es decir, la tensión excesiva de los músculos y de las fascias, no se elimina, seguirá doliendo. Si esta inyección logra reducir la tensión, porque muchas veces llevan también algún relajante, aguantará un tiempo y luego vuelve a empezar porque la causa no está solucionada. Porque la causa sigue siendo la misma, lo hemos repasado aquí. Seguimos sentándonos demasiado y tenemos que compensarlo de verdad. Esa es la dura ley de nuestro saber. Solo puedes quitarle al cuerpo la mayoría de dolores compensando lo que se ha desarrollado de un lado, acortado o muy tenso. Lo normalizas de nuevo y entonces el dolor ya no tiene función y el cuerpo, el cerebro lo apagan por sí solos y de forma progresiva. ¿Y por qué no sirve la operación? La operación que hicieron por una hernia de disco. Porque si la hernia de disco, que es síntoma de tensión excesiva, la operan y la quitan, va bien un tiempo, porque la operación viene con anestesia y reduce el dolor y la tensión muscular. Que te cortan ahí, las tensiones cambian. Y ese efecto de la anestesia al final se va. Dura semanas o meses y luego suele volver. Todos se preguntan, si me operaron, ¿por qué vuelve? Sí, te lo explico, porque la causa sigue sin eliminarse. O sea, si se había quitado un poco, por casualidad, sin querer, ahora vuelve por tu vida cotidiana y con el ritmo de tu día a día se reactiva otra vez. Mucho sentarte sin compensarlo volvió a aparecer. Y por eso el dolor está de nuevo ahí y la operación fue puro tratamiento de los síntomas, porque no cambió nada en la causa. Y te puedo contar algo muy interesante sobre eso, que de hecho también lo demuestra. En una de mis formaciones hubo ortopedas, médicos, naturópatas, fisios y gente reciclándose para aprender algo útil.
Ahí tenía uno, un médico ruso. Y cuando se lo expliqué, más o menos, él levantó la mano y dijo, Roland, ¿puedo contar algo rapidito? Ahora sé qué hacen mis colegas en los Urales. ¿Qué hacen tus colegas en los Urales? Él dice que, eso lo explicó, que su zona en Rusia, en donde la atención médica no es muy buena, cuenta realmente con pocos hospitales y pocos médicos. Y los médicos, los pocos que hay, harían esto para ahorrarse trabajo, para facilitarlo. Cuando llegan personas con dolores que son difíciles de controlar, sin más trámites ahí mismo, las ponen directamente bajo anestesia general. Tras la anestesia general, se les quitan los dolores, luego vuelven y les dan otra anestesia general. Y él siempre se estuvo preguntando cómo funciona todo eso, y mi modelo explicativo le abrió los ojos sobre lo que realmente pasa. Interesante, ¿no? ¿Sabes? Llevo diciendo desde hace exactamente 38 años ya que la mayoría de las operaciones en este campo, el aparato locomotor, que en realidad son innecesarias, que son errores médicos, que en realidad no tienen sentido. Y ahora, más de 30 años después, poco a poco se va imponiendo la idea. Se opera demasiado, pues ahora mismo hay un estudio de las aseguradoras, no sé cuál, lo enlazamos abajo y han visto que creo que en los dolores de espalda son como un 85%. En los dolores de rodilla, creo que el 90% de las operaciones son innecesarias, dicen las aseguradoras. Esto ahora es la opinión oficial, y tienen razón, eso es exactamente lo que acabo de explicar. Y esto es otra vez un buen ejemplo de lo que a menudo nos pasa. Lo que dije hace muchas décadas ahora es prácticamente estándar, está científicamente probado y poco a poco se va adoptando en numerosos ámbitos. Solo me pregunto por qué tarda tanto, pero parece que sí. Volvamos a nuestro problema de ciática que empezó en la espalda. Pero como dije, dolores atribuidos a la ciática se notan primero en las nalgas y suelen empeorar al sentarse o moverse. ¿Te acuerdas? Yo dije, ¿cómo puede ser eso? Algo está presionando. La zona de los discos y ahí abajo, en las nalgas, duele. Es ilógico y yo también lo veo como un malentendido, algo que para mí no cuadra. Veamos un suceso interesante. ¿Qué ocurre ahí en el trasero? Habíamos dicho que las fibras nerviosas se juntan aquí y entonces el nervio sale aquí, ya como un solo tronco nervioso, continúa por la parte posterior de la pierna y ahí se encuentra un músculo que lo acompaña. El piriforme que cruza justo aquí. Se llama la escotadura piriforme. Y eso poco a poco, hasta la medicina convencional lo ha ido aceptando. Muchas veces todavía no se diagnostica, pero al menos se reconoce que ahí hay de verdad un estrechamiento. Eso es de lo que hablo desde hace décadas. Músculos y fascias tiran muchísimo. Ahora imagínate, aquí sale el nervio. Y mi dedo es el músculo que pasa por encima, y el músculo está muy tenso y claramente contraído. ¿Qué hace? Este comprime el nervio aquí contra la protuberancia del hueso de la pelvis, y en el momento en que se comprime un nervio, pasa mucho en ese nervio. O sea, el metabolismo cambia porque el nervio está irrigado. Entran materiales, salen sustancias, salen desechos, hay todo tipo de cosas dentro. La pared del nervio es sensible a la presión. Eso lleva a una disminución de la velocidad de conducción nerviosa, a hormigueo y sensación de adormecimiento y pérdida de sensibilidad local, a entumecimiento, a quemazón. Todos esos distintos estados son exactamente los que tú también conoces en tu trasero, en esa zona del glúteo, seguro. ¿Dónde notas más la ciática en el trasero? Normalmente siempre al conducir, especialmente. Te sientas en el coche, media hora estás bien, luego otra media hora y ya te duele el trasero. Y entonces te cambias al otro lado y ese lado también empieza a doler y otra vez de un lado a otro y demás. Entonces el problema se hace cada vez más grande. Y otra vez pasa, igual que en el otro ejemplo con los dolores de espalda que expliqué, por eso, que ese músculo, porque nos movemos muy poco, se tensa cada vez más por todos los rincones, tiene que aguantar realmente más y más, se hincha cada vez más y entonces comprime el nervio. Y en el momento en que vas y normalizas ese piriforme y toda la musculatura del glúteo, que entre todas también generan una función global, una fuerza de presión conjunta, vuelve a normalizarse por completo otra vez. Es este problema.
A veces, ya después de la primera medida, que puede ser un tratamiento a través de nuestra osteopresión o un ejercicio de Lipscher y Bracht, que dirige exactamente hacia esta zona, ya se reduce bastante y desaparece por completo al cabo de unos días, incluso si antes ya había durado años o meses. Y en parte ya se habla de cronificación. ¿Qué pasa en el momento en que un dolor está tanto tiempo? Permanece tanto tiempo porque la tensión excesiva de los músculos y de las fascias sigue persistiendo, en cuanto algo baja un poco más. Los dolores crónicos se vuelven normales y desaparecen. Así que, por favor, despídete también de esa idea que mucha gente tiene de que ha ocurrido una cronificación. La cronificación suele explicarse por la memoria del dolor. Entonces, se dice que un dolor crónico, eso antes fue un... Y en su día hubo una razón para el dolor, alguna razón hubo. Luego esa causa desapareció, pero el cerebro se queda con ese dolor y lo sigue generando, aún hoy en día de forma continua. Yo siempre me lo he preguntado también, ¿qué tontería es esa? ¿Por qué iba el cerebro a guardarse algo que no tiene ningún sentido? Antes hubo una razón para el dolor, y el cerebro, por decirlo así, se queda engañado. No pilla que ya no tiene ningún sentido real y aún así continúa doliendo exactamente igual. Para mí siempre fue, ¿eh? ¿Qué pensarán ahí? Y luego me di cuenta muy claramente de lo ocurrido, finalmente. Porque, ¿qué pasó? Se fue investigando cada vez más cómo surgen los dolores inespecíficos y por qué realmente ocurren. Sí, los dolores crónicos son inespecíficos. No hay daño estructural realmente notable. Como ves, todo eso es de lo que trata, si no hay motivo para ello. Entonces se procederá, o sea, lo llaman inespecífico. Luego echan la culpa a la psique y al llamado recuerdo del dolor. Porque, ¿qué habían descubierto? A pacientes con dolor crónico que sufren mucho. Les hicieron estudios cerebrales, les hicieron escáneres cerebrales y encontraron, que la gente que sufre tiene una estructura cerebral diferente a la de quienes no sufren. Pues el cerebro está alterado, así que ahora tenemos que buscar fármacos que devuelvan el cerebro a la normalidad. Esa fue la lógica, pero yo digo que ahí ocurrió un desastre lleno de errores de juicio. Creo que la memoria del dolor es un error colosal, porque estoy completamente seguro, y me refiero a los médicos, a los profesores y a quienes hacen estudios y a los investigadores que publican trabajos serios. Les hablo a ellos aquí, por favor, hagan un estudio con nosotros. Afirmo lo siguiente. Tómese a una persona que tenga una estructura cerebral alterada debido a su dolor crónico y líbralo de su dolor. Entonces, el cerebro, con el tiempo, yo diría quizás unas semanas, volverá a cambiar, porque se adapta permanentemente a la situación. Y al revés, afirmo, el cambio en la estructura cerebral vino acompañado, se produjo porque quien antes no sufría ahora sufre de repente, y así se instauró en esa persona una nueva experiencia persistente de dolor. Sufre de verdad, sufre sin parar. Por supuesto que el cerebro cambia, sin duda alguna, en mi opinión. Es una suposición mía, sí. Por favor, confírmenlo con estudios al respecto. Creo que va a quedar muy claro lo que se interpretó mal, sin la menor duda ya. Volviendo al dolor en la nalga. En el momento en que aquí se libera la tensión, el nervio vuelve a perfundirse normalmente, vuelve a la normalidad, es decir, se descomprime. Cuando termina la compresión, se comportará otra vez con normalidad y ya no dolerá. Sin embargo, lo digo ya, no es un proceso unidimensional lo que ocurre, ni mucho menos en serio. Porque asumo que no solo el nervio contribuye a que haya ahí ese dolor en el glúteo, sino que también hay una parte de dolor de alarma y quizá también dolor por sobrecarga. Ahora debo explicar un poquito qué es el dolor por sobrecarga, pero eso te lo puedes imaginar perfectamente. En el momento en que yo, sí, cojo la botella y la sostengo justo aquí delante de mí, con el brazo estirado. Sí, ahora estoy entrenado, puedo mantenerla mucho tiempo. Pero si hubiera un peso más fuerte ahí, o si una persona más débil que no esté tan entrenada sostuviera la botella, pasa un tiempo
y poco a poco empieza a notarlo cada vez más claramente. Oh, eso cansa. Y luego aparece un dolor leve, luego uno más fuerte y al rato ahí quema, como si un nervio estuviera inflamado. Lo digo a propósito. Aunque todos lo sabemos, tú, yo y los que están viendo, eso no quema porque un nervio esté inflamado, sino porque el músculo simplemente cede. Si haces entrenamiento de fuerza con pesas muy pesadas, sabes que cuando entrenas realmente a fondo, arde. Y a nadie le pasa por la cabeza, nadie habla de dolor crónico ni de esas cosas, en serio. Saben que es muy normal. Si un músculo se cansa, arde, y creo que aquí en esta zona también, por esas distintas tiranteses y tensiones que se generan, los músculos se llevan al límite de su rendimiento y empiezan a arder hasta que ya no pueden más y lo notamos como un dolor intenso, provocando molestias evidentes. Pero lo bueno es que, ya sea que venga del nervio que ahí está siendo comprimido, o que venga del músculo que está por encima y que él mismo arde. Da igual, relajamos la tensión, y todo se disuelve y el dolor se va por completo. Bajemos un nivel. Aquí, a lo largo de los dos flexores, también en esta misma zona hay tensiones crónicas. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo sentados, y al sentarnos, como dijimos antes, la rodilla queda a 90 grados. O sea, los flexores, cuando la pierna está así, son más largos. Ahora están ya mucho más cortos. Eso significa que también en la parte posterior del muslo se producen acortamientos totales y aumentos de tensión. Y eso seguro que lo conoces en ti. O sea, si no lo entrenas y no lo compensas regularmente, diría yo que cuando te inclinas hacia adelante con las rodillas estiradas, quizás solo llegas a la altura de las rodillas, se bloquea y duele. ¿Dónde? En la parte posterior de la rodilla. Oh, yo digo en la parte posterior de la rodilla. Acabamos de notar que si te inclinas hacia adelante, la parte posterior de la rodilla empieza a doler. Y habíamos dicho que cuando hay dolor en la parte posterior de la rodilla, con frecuencia también se culpa al nervio ciático. ¿Lo notas? Pues, en mi opinión, el dolor en la corva tiene que ver con el acortamiento de aquí y con la tensión que genera. Y si la corva duele y la parte de atrás aquí, pues claro. Y como dije, aunque el nervio esté implicado, esa tensión lo aprieta bastante. Puede ser, pero siempre va acompañado de una sobrecarga de los músculos y las fascias correspondientes que pasan por esa zona. También hay ejercicios para las molestias y otros específicos que tratan ese problema y normalizan la tensión, eliminando el dolor. Istegal, como esté la estructura. Y por último vamos ahora a la pantorrilla y también al dolor, que llegan hasta el pie. Hace un momento las mostramos. Aquí la pantorrilla acortada, sobre todo el músculo gemelo de la pantorrilla, que es ese músculo grueso aquí detrás. Debajo hay otro, el sóleo, pero ese prácticamente no se ve realmente afectado al hacer sentadillas, porque solo llega hasta aquí. Pero el músculo gastrocnemio, que forma la gran silueta de la pantorrilla, sube prácticamente desde el tendón que desemboca en el tendón de Aquiles hacia arriba por aquí. Se vuelve músculo, cruza la articulación y vuelve a convertirse en tendón, que aquí queda casi fijado por encima de la misma. Y por eso está bastante más largo en esa posición que en la otra, y otra vez entra lo de sentarse, que afecta claramente su longitud y postura y su movimiento. Y aquí también ocurre que según mi experiencia, según nuestra experiencia de Lipscher y Bracht, casi nunca tiene que ver con que el nervio ciático esté de alguna manera afectado. Hay que pensar, lo afectado está arriba y duele abajo. Cada vez me parece más increíble, incluso por la gente sana. La pantorrilla es un problema frecuente, porque mucha gente, sobre todo cuando se hace mayor, por la noche les dan calambres en la pantorrilla y tienen verdaderos problemas y no saben ni por qué ni cómo. Y la explicación es que se sientan demasiado y la pantorrilla les funciona muy poco. Luego he planteado un montón de afirmaciones. O quizá aún no estés tan seguro. ¿Es eso cierto o podría ser? Ahora tengo un buen consejo para ti. No me creas a mí, ni le creas por completo a ningún médico, ni a ningún fisioterapeuta, ni a un vídeo, ni a lo que diga un libro. La única instancia en la que deberías creer o a la que deberías hacer caso eres tú mismo. Simplemente prueba nuestros ejercicios de Liebschaumbracht o nuestra terapia. Déjate tratar por médicos, fisios o quien lo haya aprendido, naturópatas.
Siente de verdad y confía en tu cuerpo y entonces sabrás que vas por el buen camino. Eso fue bastante información. Si quieres volver a leerlo todo, puedes descargar nuestra guía gratuita Ratgeber Ish Shares en el primer gunjita debajo de este video y podrás echarle un buen vistazo. Así que ahora espero que te quites el dolor muy rápido y que sea para siempre. Les deseo un gran año.